Pierre Casiraghi se ha convertido en una de las figuras más singulares y sugestivas dentro del panorama de la realeza europea actual. No es un heredero directo, no está destinado a ocupar un trono, ni vive sometido a la presión diaria de representar a una institución de poder. Pero aún así, lleva sobre sus hombros uno de los apellidos más emblemáticos del siglo XX. Es el hijo menor de Carolina, princesa de Mónaco por nacimiento, y nieto de una de las mujeres más influyentes de la cultura popular y política del último siglo, Grace Kelly. Su historia personal transcurre en una zona intermedia, casi simbólica, entre la tradición heredada y la posibilidad real de elegir su propio rumbo, entre la solemnidad de Mónaco como institución histórica y la libertad moderna de diseñar una vida según sus propios intereses. Pierre no nació para reinar, pero tampoco nació para desaparecer del mapa. Su papel es más sutil, más silencioso, y precisamente por eso resulta tan interesante. Pierre Ranier Stefano Casiraghi nació el 5 de septiembre de 1987 en el Hospital Princesa Grace de Mónaco, un lugar que ya desde su nombre resume el peso de la historia familiar. Llegó al mundo dentro de una de las dinastías más observadas de Europa, 3 años después de su hermano mayor, Andrea, y apenas un año después de su hermana Charlotte. Desde el primer día estuvo rodeado de cámaras, protocolos y expectativas, aunque su destino no estaba escrito en una línea sucesoria directa. Su padre, Stefano Casiraghi, fue un empresario italiano con una personalidad magnética y una pasión desbordante por la velocidad. Además de su faceta comercial, destacó como piloto de lanchas de alta competición, un deporte extremo que lo convirtió en una figura conocida dentro y fuera del entorno aristocrático. Stefano aportó a la familia real monegasca una energía distinta, más ligada al riesgo, al dinamismo y al espíritu emprendedor que al ceremonial clásico. Sin embargo, la infancia de Pierre no tardó en verse marcada por una pérdida irreversible. En octubre de 1990, cuando él tenía apenas 3 años, su padre falleció en un trágico accidente durante una carrera náutica frente a las costas de Mónaco. La imagen de la princesa Carolina, quedando viuda con 3 hijos pequeños, se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del Principado. Desde entonces, Pierre creció en un entorno donde el lujo convivía con la ausencia, y donde la elegancia no lograba ocultar del todo el vacío emocional. Aquella tragedia no solo alteró la estructura familiar, sino que forjó una relación muy especial entre los hermanos Casiraghi. Andrea, Charlotte y Pierre desarrollaron un vínculo sólido, casi blindado, basado en la complicidad, la protección mutua y el apoyo constante, siempre bajo la figura central de su madre. Por el lado materno, Pierre forma parte de una de las narrativas más cinematográficas jamás asociadas a una familia real. Su abuela fue Grace Kelly, actriz ganadora del Oscar, musa de Alfred Hitchcock y uno de los rostros más reconocidos del cine clásico estadounidense. En 1956, cuando se casó con el príncipe Rainiero III de Mónaco, Grace abandonó Hollywood en la cima de su carrera para convertirse en princesa, transformando para siempre la imagen del pequeño principado ante el mundo. Aunque Grace Kelly murió en 1982, 5 años antes de que Pierre naciera, su presencia sigue siendo una constante simbólica dentro de la familia. Ella no solo aportó glamour, sino una narrativa moderna, mediática y emocional que convirtió a Mónaco en un referente global de sofisticación, romance y poder simbólico. Su legado es una especie de sombra elegante que sigue proyectándose sobre cada generación. En la actualidad, Pierre se encuentra entre los primeros 10 puestos en la línea de sucesión al trono de Mónaco. Por delante de él están los hijos del príncipe Alberto II, su madre Carolina, su hermano Andrea y los hijos de este, Alexandre,
India y Maximilian Casiraghi. En términos prácticos, sus posibilidades reales de gobernar son mínimas, casi inexistentes. Sin embargo, su peso simbólico dentro de la estructura familiar sigue siendo considerable. Esa posición intermedia le ha otorgado algo que pocos miembros de la realeza poseen de verdad: libertad. Pierre creció en Mónaco, una ciudad-estado conocida por sus casinos de lujo, el Gran Premio de Fórmula 1, su puerto repleto de yates y su élite financiera internacional. Pero, a pesar de ese contexto extraordinario, vivió una infancia relativamente normal para los estándares aristocráticos. No estuvo encerrado en palacios ni sometido a una agenda oficial constante. A diferencia de los herederos directos, Pierre no tuvo que memorizar discursos, asistir a interminables actos protocolares, ni representar institucionalmente al Estado desde temprana edad. Esa ausencia de presión le permitió explorar intereses propios, cometer errores, viajar sin excesivo control y, sobre todo, formarse como individuo antes que como símbolo. Su educación refleja perfectamente ese enfoque cosmopolita y moderno. Estudió en Francia durante su juventud, luego se formó en Economía Internacional y Gestión Empresarial en la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán, una de las instituciones académicas más reconocidas de Europa. Posteriormente cursó estudios de Derecho en la Universidad Panthéon-Assas de París, completando así una formación diseñada no para reinar, sino para comprender cómo funciona el mundo real. Detrás de ese recorrido educativo estuvo siempre la influencia de su madre, la princesa Carolina. Considerada una de las mujeres más preparadas e inteligentes de la realeza europea, Carolina se propuso educar a sus hijos bajo una lógica muy distinta a la tradicional. Para ella, el privilegio debía ser una herramienta, no una muleta. Les inculcó el amor por el arte, la literatura, los idiomas, los viajes y la disciplina personal, pero también una conciencia clara de responsabilidad social. En lugar de criar figuras decorativas, Carolina buscó formar personas con criterio propio, capaces de moverse en distintos entornos culturales y profesionales. Esa visión marcó profundamente la personalidad de Pierre, que nunca se ha presentado como príncipe en sentido estricto, sino como individuo con identidad propia. En la etapa adulta, Pierre decidió seguir el camino empresarial de su padre. Ha participado en distintos proyectos de inversión, emprendimientos privados y actividades financieras, siempre manteniendo un perfil extremadamente bajo. La discreción no es solo una elección personal, sino casi una regla dentro de la familia Grimaldi, que históricamente ha separado con claridad el dinero privado del poder simbólico. A diferencia de otras casas reales, donde los negocios se mezclan con lo institucional, en Mónaco existe una frontera muy marcada entre la figura pública y los intereses personales. Pierre ha respetado esa tradición, construyendo su vida profesional lejos de los titulares y evitando convertir su apellido en una marca comercial explícita. Sin embargo, donde realmente ha consolidado su identidad pública es en un territorio muy distinto: el mar. La vela se transformó en algo más que un hobby. Se convirtió en una pasión profunda, casi existencial, y al mismo tiempo en una manera de rendir homenaje a su padre, pero no desde la nostalgia, sino desde la excelencia deportiva. Pierre no navega como aficionado, sino como competidor de alto nivel, entrenando, participando en regatas internacionales y representando activamente al Yacht Club de Mónaco. En 2025 formó parte del equipo que participó en la histórica reaparición de la Admiral's Cup, una de las competiciones náuticas más prestigiosas del mundo.
Fue una edición especialmente simbólica, ya que marcó el regreso de Mónaco a una escena deportiva de máximo nivel. Pierre fue uno de los primeros miembros de la familia real en competir directamente en ese entorno, reforzando la imagen del Principado como potencia marítima moderna. Su vida personal también experimentó una transformación significativa cuando se casó con Beatriz Borromeo. Lejos de ser simplemente una figura aristocrática, Beatriz es una periodista reconocida, autora de documentales de investigación sobre corrupción política, crimen organizado y abuso de poder en Italia. Proviene de una de las familias más influyentes del país, pero su prestigio no depende solo de su apellido. La relación entre Pierre y Beatriz representa una nueva forma de aristocracia, menos ceremonial, menos ornamental y mucho más intelectual. Una aristocracia que se define por la formación, la conciencia social y la participación activa en debates contemporáneos, no solo por la herencia histórica. Juntos han construido una familia con 2 hijos, Stefano y Francesco Casiraghi, y han optado por un estilo de vida sorprendentemente reservado para los estándares reales. Sus apariciones públicas son contadas, su exposición mediática es mínima y sus redes sociales prácticamente inexistentes. En un mundo obsesionado con la visibilidad, ellos han elegido deliberadamente la discreción. Como padre, Pierre ha adoptado un rol muy diferente al estereotipo aristocrático clásico. No se presenta como figura distante ni como símbolo decorativo, sino como alguien que busca ofrecer a sus hijos estabilidad, educación sólida, privacidad y una identidad independiente del apellido que llevan. El Mónaco que Pierre habita hoy no es el mismo que conoció Grace Kelly en los años 50. El Principado se ha convertido en un centro financiero global, una vitrina del lujo extremo, un símbolo del capitalismo sofisticado del siglo XXI, y la realeza monegasca ha tenido que reinventarse constantemente para no quedar atrapada en una imagen puramente decorativa. En ese contexto, Pierre Casiraghi encarna una transición silenciosa pero profunda. No gobierna, no busca protagonismo, no vive de títulos, pero tampoco reniega de su origen. Ha logrado algo poco frecuente en la historia de las monarquías: honrar una herencia legendaria sin quedar prisionero de ella. Su vida demuestra que la realeza moderna ya no se define únicamente por coronas, palacios y ceremonias, sino por decisiones personales, identidad profesional y equilibrio emocional. Más que príncipe, Pierre se ha convertido en el ejemplo de una nueva aristocracia europea, discreta, preparada, funcional y sorprendentemente humana. Y quizás ahí se encuentre su verdadero logro, no en haber nacido dentro de un mito, sino en haber sido capaz de construir, con ese mito como punto de partida, una vida auténtica, real y propia. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete, dale me gusta y te leo en los comentarios. Hasta pronto.